Bueno, subsanado un pequeño problema técnico que me aconteció, entiéndase, se me cortó la internet, cosas que pasan hoy día, vamos a seguir. De paso les vino bien para estirar las piernas, preparar su mate. Bueno, estábamos hablando de las bacterias del azufre y de la aplicación que tiene para distintas actividades humanas, como era la biominería. Y habíamos hablado de la biolixiviación, y decíamos que la biolixiviación era la extracción de algún tipo de metales, algún metal que a la industria de la minería le interesa, por ejemplo el cobre, que está contenido en otro tipo de metales contaminantes. Entonces, utilizan a los microorganismos para poder extraerlos, lo cual siempre es más amigable con el medio ambiente que los procesos químicos que suelen hacerse. Esta es una planta chilena. Ustedes saben que Chile tiene una industria minera muy desarrollada y utilizan la biolixiviación. Estos son tanques donde se purifican los metales a partir de los procesos biológicos. Y el otro tema donde también son importantes estas bacterias es la llamada biodesulfuración. Es decir, también deben haber escuchado que las actividades humanas producen muchas emisiones que van al ambiente y que son perjudiciales. Algunas están involucradas en el tema del efecto invernadero, en la lluvia ácida y demás. Y en este caso, las bacterias también cumplen una función importante. Muchas veces los combustibles fósiles que se utilizan, es decir, los hidrocarburos que usamos, están contaminados con compuestos del azufre. Y son ellos los que se liberan en forma de dióxido de azufre y después están directamente relacionados con la lluvia ácida, que es absolutamente perjudicial para la vida en el planeta. Entonces, acá también se suelen utilizar estas bacterias para consumen esos contaminantes azufrados que están en los hidrocarburos y de esa manera hay menores emisiones. Y acá de nuevo hay un tanque que es esta foto que se ve acá, y la de al lado, que es un esquema. Son tanques donde se produce la biodesulfuración, en este caso de gas natural. Bueno, vamos ahora al otro grupo de estas bacterias, que son las llamadas bacterias del hierro. ¿Qué es lo que hacen estas bacterias? Oxidan aeróbicamente el hierro ferroso a férrico. Y esto en realidad produce una pequeña cantidad de energía. Por lo tanto, necesitan disponer de una gran cantidad de hierro, es decir, si por cada molécula que ellos oxidan obtienen poco ATP, necesitan oxidar una gran cantidad para poder crecer. Y por otro lado, son bacterias acidófilas estrictas. Y hay una razón de ser. El hierro ferroso es una forma bastante estable de hierro siempre y cuando el pH sea ácido o sea las condiciones anaeróbicas. Si el pH es neutro y hay oxígeno, va a haber una oxidación espontánea de hierro ferroso a férrico. Y el hierro férrico, si hay agua, rápidamente se transforma en hidróxido férrico y es insoluble y ya no está a disposición de las bacterias. O sea, las bacterias en esas condiciones perderían su fuente de donadoras de electrones. Hay una bacteria bastante conocida dentro de este grupo que se llama Aciditiobacillus ferroxidans. Ahí ya no, el nombre les define todas las características, ¿no? Es una bacteria acidófila. Como siempre, los electrones derivados de la oxidación no alcanzan para reducir el NAD, es decir, ahora lo vamos a ver en una cadena transportadora de electrones para que sea más gráfico, pero lo que le viene ocurriendo a las anteriores también, es decir, el donador de electrones es demasiado electropositivo como para que se reduzca el NAD. Por lo tanto, necesita de tener un transporte inverso de electrones. Por otro lado, por el mismo hecho, ¿no? La cadena transportadora de electrones es corta, con lo cual también tiene otro problema, que es la cantidad de ATP que se genera. Pero este tipo de bacterias, que como dijimos son acidófilas, tienen cierto tipo de adaptaciones para utilizar los gradientes de pH naturales de los lugares donde viven y generar ATP extra.
Bueno, el ácido Thiobacillus ferroxidans fue en los años 40, más o menos que marcó el hito, el descubrimiento de esta bacteria y de su forma de actuar, marcó el comienzo de lo que les decía hace un rato que era la biominería, ¿no? Y en particular la biolixiviación. Bueno, esta es una cadena transportadora de electrones en la membrana citoplasmática del ácido Thiobacillus ferroxidans. La celeste, como siempre, es la membrana. Estas bacterias tienen una enzima que cataliza la oxidación del hierro ferroso a férrico, que se llama rusticianina, bastante resistente al medio ácido, y que se encuentra en la cara externa de la membrana citoplasmática, es decir, hacia el periplasma, porque estas son bacterias gram negativas. Esta reacción, esta enzima cataliza esta oxidación y los electrones que obtiene así son cedidos a la cadena transportadora de electrones a nivel del citocromo C. Como ven, queda por delante un tramo bastante corto de esta cadena. Esto justifica lo que yo les decía antes. Las bacterias obtienen poca energía a partir de esta oxidación. Los electrones entonces pasan de citocromo C a citocromo A y son cedidos al aceptor final de los electrones, que en este caso es el oxígeno. En este caso puede ser el oxígeno porque el pH donde está esta bacteria es muy ácido. El oxígeno se reduce transformándose en agua. Y por otro lado están los protones, que como siempre son traslocados fuera de la membrana, pero finalmente ingresan por la ATP sintetasa y producen ATP. Fíjense un dato. El pH exterior de donde vive esta bacteria puede llegar a ser 2 o a veces un poco menos. El pH interior es 6. Esto genera un gradiente muy importante, natural, un gradiente electroquímico natural sumamente importante. Es decir, la diferencia entre esto y esto son 4 unidades de pH. A esto me refiero, ¿no? Hay un gradiente natural muy importante que es aprovechado por las bacterias. Y de esa manera logra obtener mayor cantidad de ATP. Por otro lado, recuerden, esta es una bacteria acidófila, o sea que va a poner en marcha todas las estrategias de adaptación que tienen a pH ácido para que no se le acidifique el pH, porque ingresando protones de esta manera corre el riesgo de que se le acidifique el citoplasma y por lo tanto tenga un problema con las macromoléculas. Esto no ocurre porque echa mano a todas las adaptaciones que habíamos visto en su momento cuando hablábamos del pH. Bueno, esto es en cuanto a el camino que hacen los electrones y qué pasa con los protones. Pero fíjense ustedes el tema del NAD. El NAD se encuentra acá. Los electrones entran a la cadena transportadora de electrones a nivel del citocromo C. Por lo tanto, para reducir el NAD se necesita el flujo inverso de electrones, que ya habíamos hablado, ¿no? Es decir, obligarlos, forzarlos a los electrones a retroceder contra un gradiente termodinámico. Y esto, por supuesto, es costoso energéticamente para la bacteria. Bien, en términos generales, lo que ocurre con estas bacterias es esto, ¿no? Esta sería la reacción general. En el medio, entre el hierro ferroso y el férrico, se encuentra la cadena transportadora de electrones. Y fíjense ustedes los hidrógenos, ¿no?, que aparecen. Es una reacción que genera una pequeña cantidad de energía. Y lo que les decía antes, el ion férrico, en presencia de agua, forma el hidróxido férrico, que es muy insoluble y ya no sirve para ser utilizado por las bacterias. Y el ácido Thiobacillus tiene la particularidad de que también puede oxidar el azufre. Si bien dijimos que en general son muy específicas, siempre hay excepciones a la regla. Estos son microorganismos autótrofos, o sea que necesitan mucho poder reductor para transformar el dióxido de carbono en material celular. Hay una bacteria también, otra excepción, que puede crecer a pH neutro, a pesar de todo lo que dijimos. Por supuesto que tiene sus estrategias para lograrlo.
Esta bacteria se llama Gallionella, y acá les pongo una micrografía electrónica porque es muy notable la forma que tiene, parece un nudo marinero, ¿no? Una cosa así. Y esta lo logra, es decir, logra tener a disposición hierro ferroso, a pesar de que el pH sea neutro, porque vive en zonas, en interfaces, en las interfaces entre la parte óxica y anóxica, o sea, en lugares que están en el límite entre lo anóxico y lo óxico, es decir, la presencia y ausencia de oxígeno. Por eso logra sobrevivir en esas condiciones. Bueno, y por último, el último grupo que serían las bacterias del nitrógeno. Los compuestos nitrogenados inorgánicos que se utilizan en general por estas bacterias son el amoníaco y el nitrito. Son los más usados. Hay amonios también que se pueden ser utilizados. Estos se oxidan aeróbicamente por bacterias que se llaman nitrificantes y que están ampliamente distribuidas en la naturaleza, en los suelos y en los cuerpos de agua. Y son sumamente importantes ayudando a la fertilidad de los suelos, por eso se llaman nitrificantes. Ahora vamos a ver qué es lo que hacen, pero para que de antemano quede claro, ellas transforman esos compuestos, como el amoníaco y el nitrito, en compuestos del nitrógeno que pueden ser utilizados por los cultivos. Entonces, enriquecen el suelo donde ellas están con compuestos del nitrógeno utilizables por las plantas. Por eso se llaman nitrificantes. Bueno, ¿cómo hacen estas bacterias? Hay algunas que oxidan el amonio y hay otras que oxidan el nitrito, como lo habíamos dicho. Y generalmente hay una asociación de bacterias. Es decir, hay géneros, como por ejemplo el género Nitrosomonas, no importan los nombres, a mí lo que me interesa es que entiendan la colaboración que existen y también me interesa que empecemos a pensar a los microorganismos no de manera individual, porque a veces se generan problemas en la resolución de problemas, valga la redundancia, en situaciones microbiológicas que no se pueden resolver porque no se lo piensa de esta manera. Las nitrosomonas oxidan el amoníaco a nitrito y ese nitrito sigue siendo transformado por otro género que es Nitrobacter. Es decir, hay una complementación de los metabolismos bacterianos y esto es lo que sirve para cerrar los ciclos biogeoquímicos en la naturaleza, en este caso el ciclo del nitrógeno en la naturaleza. Y esto es lo que yo quería que empezáramos a pensar, ¿no? El hecho de los consorcios bacterianos. Es decir, son sistemas naturales de microorganismos de distintas especies que colaboran entre ellas y de esa manera pueden sobrevivir. Si ustedes piensan en el caso anterior, las segundas bacterias, las que transforman el nitrito a nitrato, no podrían estar si no hubiera primero unas que transforman el amoníaco a nitrito. Esa colaboración. Yo sé que nosotros mismos muchas veces, enseñándoles las técnicas de aislamiento, de purificación, insistiendo cómo se hacen y demás, ponemos esa idea, ¿no? De que es necesario que la bacteria esté aislada. Sí, muchas veces sí. Para hacer las pruebas bioquímicas seguramente que sí. Pero hay veces, para entender el funcionamiento de los microorganismos, hay que mirarlos desde un punto de vista ecológico, ¿no? ¿Qué función cumplen en ese grupo donde están? Y no solamente, cuando hablo de ecología, no estoy hablando exclusivamente de las bacterias del suelo o del agua. Estoy hablando, por ejemplo, de la microbiota intestinal. Se están dando cuenta en la actualidad que hay que estudiarla desde el punto de vista ecológico, porque de lo demás fracasamos si no. Ya vamos a hablar de vuelta con esto, ¿no? Pero piensen en eso, ¿no? Muchas veces necesitamos estudiar a los microorganismos en su conjunto para conocer el funcionamiento que ellos tienen en ese grupo, en ese consorcio. Bueno, se los dejo la idea como para que la vayan pensando. Bueno, acá es lo que hacen estas bacterias, por ejemplo, los dos grupos que estábamos hablando, ¿no? La que transforma el amoníaco
en nitrito y la que sigue adelante utilizando el nitrito y lo transforma en nitrato. Bueno, veamos la cadena transportadora de electrones. Esta es la membrana. En este caso hay una bacteria que está utilizando, o sea, son dos membranas distintas, ¿no? La de este lado y la de este otro. Esta cadena transportadora de electrones corresponde a una bacteria que utiliza como donador de electrones el amonio. Entonces el amonio cede los electrones a nivel del citocromo B y ahí sigue adelante hasta el aceptor final de los electrones, que es el oxígeno, que se reduce a agua. Y por otro lado, los protones, que son pulsados al exterior y se forma el gradiente. En este otro caso son las bacterias que utilizan el nitrito como donador de electrones. Y acá fíjense ustedes que la cadena se reduce, con lo cual se reduce también la generación de ATP. Bueno, exactamente lo mismo. De nuevo, ¿no? ¿Qué pasa con el poder reductor? Lo que veníamos hablando anteriormente. Estos donadores de electrones, si no me creen, chequéenlo en la torre de electrones que veíamos hace un rato, tienen un potencial más electropositivo que el NAD, por lo tanto, para reducir el NAD necesitan el flujo inverso de electrones. Y acá yo les propongo que hagamos un punto y dejemos de pensar en estas bacterias que son quimiolitotrofas. Y ya que estamos hablando del nitrógeno, me pareció que es interesante que repensemos. Ustedes hicieron una prueba, o por lo menos no la hicieron, lamentablemente todavía, pero estuvieron estudiando, leyendo, escucharon a Alejandra que les comentaba, de la prueba de reducción de nitratos y un proceso de desnitrificación. No sé si lo vieron en ese contexto, pero está bueno que lo repensemos en este momento. En esa prueba de la que yo les estoy haciendo mención, ustedes tenían un caldo líquido donde había una fuente de nitrato. Algunas de las bacterias que estaban allí lo podían reducir. ¿Qué es lo que están haciendo las bacterias ahí adentro? Si pueden, es utilizar al nitrato en una respiración anaeróbica. Es decir, lo están utilizando como aceptor final de los electrones. Y de esa manera lo transformaban en algunos productos intermedios, pero finalmente en nitrógeno gaseoso. Que de hecho, si ustedes se acuerdan, esa prueba agrega una campanita Durham al medio justamente para evidenciar si se produce nitrógeno. Es decir, si hay gas en la campanita Durham, seguramente que es nitrógeno, porque nosotros hicimos un medio de cultivo apropiado como para que sea nitrógeno y no otra cosa. O sea, por eso el medio no tiene azúcares. Entonces, si hay nitrógeno en la campanita Durham, seguro que es nitrógeno. Y lo que podemos decir es que la bacteria lo que hizo fue tomar ese nitrato y transformarlo en nitrógeno gaseoso, que en condiciones naturales se iría a la atmósfera. Nosotros lo hicimos en un tubo y nos sirve para identificarla, pero esto es un accionar de las bacterias en el ambiente. Y es un accionar totalmente perjudicial para el suelo. Como yo recién en un principio les decía, estas bacterias son llamadas nitrificantes, es decir, cuando oxidan el amonio, el amoníaco, el nitrito, son nitrificantes porque lo transforman a través de una respiración aeróbica en un compuesto que enriquece al suelo en forma de nitrógeno que pueden ser utilizados por las plantas. Eso se llama nitrificación. Este es el caso inverso. Son bacterias que utilizan los compuestos de una manera distinta. Utiliza ese nitrato de una forma como aceptor final de los electrones, con lo cual lo transforma en nitrógeno gaseoso y esto se llama desnitrificación, porque empobrece el suelo en esas formas de nitrógeno importantes para la agricultura. No sé si se entiende. Si alguno de ustedes es de la zona habrá visto que muchas veces los suelos suelen inundarse, los campos se inundan después de lluvias muy importantes. Esto determina que las condiciones del suelo se vuelvan anóxicas, es decir, el suelo está saturado de agua, por lo tanto no hay oxígeno en el suelo.
no quedan intersticios entre los granos de suelo donde haya oxígeno. Esas condiciones determinan que esta forma de desarrollo bacteriano se haga muy favorable. Es decir, ahí las bacterias están en el suelo, empiezan a aumentar las poblaciones que pueden desarrollar en esas condiciones, que son las bacterias que respiran anaeróbicamente utilizando el nitrato como aceptor final de los electrones y produciendo la pérdida de nitrógeno de esos suelos. Por eso después que el agua se va y que el suelo puede volver a utilizarse, es un suelo muy empobrecido, porque hubo una desnitrificación. Bueno, un poco más de lo que les dije, ¿no? Este proceso es sumamente perjudicial para la agricultura. ¿Saben dónde son utilizadas exitosamente estas bacterias? Y ahí sí son beneficiosas, en el tratamiento de residuos. De residuos, por ejemplo, cloacales. Ustedes saben que todas las ciudades generan enormes cantidades de residuos domiciliarios, cloacales, líquidos me refiero. Y la mayor parte de los municipios, lamentablemente, los vuelcan al ambiente directamente, sin tratamiento, lo cual es altamente contaminante. En estos lugares a veces se hacen tratamientos de estos efluentes para tratar de bajar esa carga orgánica que se libera. Y acá las bacterias nitrificantes son muy importantes, las desnitrificantes, aquellas que toman los compuestos de nitrógeno y lo transforman en gaseoso, porque bajan la carga de nitrógeno de los compuestos. Es el único caso donde estas bacterias son beneficiosas. En el suelo siempre son muy perjudiciales. Y bueno, y después para volver a pensar en este tema, ¿no? Hay muchos compuestos como el nitrato, los sulfatos, el carbonato, que son reducidos para ser utilizados como nutrientes. Acá de vuelta les pido que piensen en la prueba bioquímica de la reducción de nitratos, porque en esa misma prueba, si no había gas en la campanita Durham, podíamos pensar que la bacteria estaba utilizando el nitrato de una manera asimilatoria, es decir, el nitrato en el tubo no quedó, y eso ustedes en la prueba lo pueden verificar, porque la bacteria lo utilizó para biosíntesis celular, es decir, lo asimiló en biomasa celular, en biomasa bacteriana. Esa sería la reducción asimilatoria que ustedes también evalúan en esa prueba del nitrato. Entonces, la diferencia entre un proceso asimilatorio y desasimilatorio. El asimilatorio es aeróbico, el desasimilatorio es anaeróbico, porque recuerden, es anaeróbico porque la bacteria está respirando anaeróbicamente y utilizando ese compuesto. En la prueba el nitrato, pero podría ser el sulfato o el carbonato, lo está utilizando como aceptor final de los electrones. El proceso asimilatorio lo hacemos todos. Todos los seres vivos realizamos procesos asimilatorios. Los desasimulatorios solamente algunos procariotas. Bueno, y para terminar la clase de hoy, vamos a leer consideraciones generales de la quimiolitotrofia. Volvamos a la quimiolitotrofia, dejemos este punto que me pareció interesante repensar un poco más en detalle la prueba del nitrato, de reducción del nitrato, porque todas las pruebas que ustedes hacen, pruebas bioquímicas para identificar el microorganismo, son útiles para eso, ¿no? Para asignarle un nombre y un apellido a la bacteria. Pero ustedes piensen que la bacteria lo lleva adelante como parte de su metabolismo y lo hace por otras razones, independientemente de que a nosotros nos sirva. Entonces, un poco es interesante ponerlo en ese contexto, ¿no? No solamente decir me dio colorado, me dio eso, no cambió de color, sino qué está diciéndome ese cambio o no de color. Bueno, volviendo a la quimiolitotrofia para terminar la clase de hoy. Los quimiolitotrofos, la mayor parte de ellos, son autótrofos, entonces necesitan una gran cantidad de ATP y de poder reductor
para reducir el dióxido de carbono a nivel de los compuestos celulares. Eso lo hacen en general a partir del ciclo de Calvin. Si el donador de electrones es más electropositivo que el NAD, cosa que como vieron ocurre, excepto en el hidrógeno, que si tiene la 2 hidrogenasa lo resuelve, ocurre siempre en las del azufre, en las del hierro, en las del nitrógeno y en las del hidrógeno si no tienen las 2 hidrogenasas. Entonces, al estar en este problema necesitan el transporte inverso o transporte reverso, como quieran llamarlo, de electrones para poder lograr el NADH. Acá les defino, por las dudas que no les haya quedado claro, lo que es el transporte inverso. Y por último, aquellas bacterias que no son quimiolitótrofas, autótrofas, sino que son heterótrofas. O sea, son quimiolitótrofas, porque el donador de electrones es un compuesto químico inorgánico. Pero por otro lado, son capaces de utilizar como fuente de carbono algún compuesto orgánico. Por ejemplo, sería la glucosa. Entonces, por eso se lo llaman mixotrofia, ¿no? Como que combinan dos cosas distintas. Combinan, por un lado, un compuesto inorgánico, pero el carbono es orgánico. A diferencia de la mayor parte de las que vimos en el día de hoy, que eran autótrofas. Es simplemente como para que ustedes vean la variedad de posibilidades que tiene el mundo de los microorganismos. Bueno, chicos, nos vemos el viernes y seguimos con otro tema distinto.